Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Dr. David Watts, John Rosenstern y Dave Smith, y nuestro invitado especial el día de hoy, Adam Fulghum. Y Adam, estamos muy alegres de tenerte con nosotros. Adam es un evangelista del estado de Carolina del Sur. Carolina del Norte, bien. Hizo un excelente trabajo, predicó un tremendo mensaje sobre la veracidad de la palabra de Dios o algo que tiene que ver con esa naturaleza, ¿no? Y bueno, fenomenal, y qué bueno que estuvo con nosotros. Gracias por invitarme. No se limite en participar, participe cuando sienta hacerlo. Y nosotros vamos a leer, Lauren, por favor, en el versículo 21, el capítulo 7 de Romanos. Empecemos allí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. No se refiere aquí a la ley de Moisés, sino más bien a la ley del pecado y de la muerte. Me voy a detener allí. El pecado es el problema, damas y caballeros. No importa dónde esté quien sea o cuál sea la situación, si vamos al punto central, encontramos que el pecado es el problema. Número 2. Solamente hay una manera de tener victoria sobre el pecado y eso es a través de la cruz. Ahora, yo quiero hacer eso claro una vez más. Desafortunadamente, la iglesia moderna trata de dirigirse al pecado con la psicología. Eso no va a funcionar, puede olvidarlo. Trata de dirigirse a ello en todo tipo de filosofías. Trata de dirigirse a ello con dinero, con educación, y nada de eso pondrá al pecado en su lugar. Solamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él murió por muchas razones en esa cruz, pero el propósito principal de morir en la cruz fue el pecado. Fue para dirigirse al pecado como solamente la cruz lo podía hacer. Nada más lo podía hacer, damas y caballeros. Tal vez pensemos en estas palabras que estoy diciendo como inconsecuencial, pero esas cosas son muy importantes, extremadamente importantes. Solamente hay una avenida a la victoria para el pecado, y eso es Jesucristo y este crucificado. Yo quiero que usted entienda eso. Desafortunadamente, la iglesia moderna ha optado por la psicología humanista como la solución para el pecado. Y creo que una de las razones por las cuales no entienden cómo Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario y derrotó al pecado, y de la manera como el creyente camina en victoria sobre el pecado perpetuamente, 24 horas al día, y no me refiero a una perfección sin pecado porque la Biblia no enseña eso, pero sí enseña que el pecado no debe de enseñorearse sobre nosotros. Y son palabras importantes estas, solamente si entendemos la manera de Dios. Usted como hijo de Dios debe de hacer la cruz de Cristo el blanco de su fe, perpetuamente, continuamente, absolutamente. Permítame reiterar eso una vez más. Usted como creyente debe de hacer el sacrificio de Cristo el blanco de su fe, y eso 24 horas al día. Y si usted lo hace el blanco de su fe, no usted mismo, no ni siquiera la iglesia, pero su fe que esté en Cristo y esté crucificado, el Espíritu Santo, quien es Dios, quien puede hacer cualquier cosa, obrará a favor nuestro y nos dará victoria. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. La ley que él menciona es la ley del pecado y de la muerte. Y eso es una ley, pues, horrible, terrible, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Así que la única manera que usted tendrá victoria y puede tener victoria de esta manera es
poniendo su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Desafortunadamente, la iglesia moderna está tomando otras direcciones y el pecado se hace más y más abundante. Es una tragedia, francamente. Es la causa de todos los problemas, dificultades, las enfermedades, las tristezas, el dolor. El pecado es la razón. Hermano Swagger, cuando un individuo, más en particular un creyente, recurre a su propia fuerza de voluntad o esfuerzos para tratar de hacer el bien. Disculpa, John. En la última sesión en un estudio en la palabra, nosotros tratamos con eso extensamente. Sí. Y usted está en lo cierto en lo que está diciendo. Yo no quiero pasar por alto eso o pasar por ello muy rápido. La única respuesta para este problema es la cruz. No hay otra respuesta, en lo absoluto. Pero la iglesia ha optado algo totalmente distinto. Sí. Ampliamente. A menudo un creyente joven en particular, tal vez se le puede decir que ahora que Cristo ha hecho todo lo que ha hecho, ahora tienes que hacer tu parte. ¿Pero qué es? ¿De qué están hablando? ¿A qué se refieren cuando hablan de su parte o la parte de Bueno, él? lo que dicen es que Cristo murió en la cruz y ahora ustedes tienen que ir a hacer buenas obras. Y la tarea es, estudiar la Biblia, orar más, y todo esto es necesario en cosas que debemos hacer. Así es. Debemos sentir el ánimo de hacerlo. Pero si pensamos que vamos a ganarnos o vamos a mantener algún tipo de justicia porque estamos haciendo todo eso, es donde comienza el problema. Entonces, si vamos a tratar de hacer buenas obras, sean las que sean, en nuestras propias fuerzas, no va a producir justicia en nosotros. Somos justificados por nuestra fe en lo que la cruz produjo hace 2000 años. De la misma forma, mantenemos esa justicia, no por lo que hacemos, sino por lo que continuamos creyendo. De la manera que habemos recibido a Cristo Jesús, andemos en Él. Así que debemos ordenar nuestra manera de vida por fe. De la misma manera como entramos, es como permanecemos. Y aquí es donde, una vez más, Pablo está reflexionando cuando él tuvo esa experiencia por sí mismo y ahora nos lo revela a nosotros en Romanos 7. Está tratando de mostrarnos que la presencia de la naturaleza pecaminosa aún está en nosotros. No debe operar, ni funcionar, ni dirigirnos. Nosotros debemos tener el entendimiento de que está desactivada por nuestra unión con Cristo. Ya hemos hablado de eso en Romanos capítulo 6. Y ahora nuestra fuente de poder es el Espíritu Santo. Y debemos entender cómo obra el Espíritu Santo. Y como usted lo dijo tan correctamente, es nuestra fe en la obra consumada de la cruz que le da al Espíritu Santo la libertad y el medio por el cual el Espíritu Santo demanda eso. Él funciona. Y esa es la ley de... aquí tenemos la ley que yo creo que es a la que se refiere Pablo, la ley de pecado y de muerte, que veremos en Romanos capítulo 2. No hay pecado. No hay pecado que el Espíritu Santo no pueda conquistar. Exactamente. Si nosotros ponemos nuestra fe exclusivamente en Cristo y este crucificado, y la mantenemos en Cristo y este crucificado. Sí. No hay nada que el Espíritu Santo no pueda hacer. Él es Dios. Y aquí es donde... Pero no hay nada que nosotros no podamos hacer si lo tratamos de hacer de otra manera. Aquí es donde el creyente se engaña a veces porque él en sus esfuerzos trata de hacer el bien y no entiende por qué está fallando. Y no se da cuenta de que estas leyes están allí. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es lo que nos liberta de la ley del pecado y de la muerte. Esta situación es una ley. Exactamente. Este pecado es una ley. Es un principio, sí. Y va a funcionar como fue creado por Satanás mismo. Sí. Realmente eso roba, mata y destruye. Pero ¿no es eso diferente de lo que estamos acostumbrados? Hemos vivido toda nuestra vida para nosotros mismos, a través de nosotros. Bueno, estás en lo cierto. Es el mayor problema que tiene el cristiano y que vive, y no sé si esa es la mejor manera de decirlo, pero enfrenta ello y el pecado es el problema. Pero quiero decir, ¿cómo tratamos de lograrlo? Sí, amén. Por nosotros mismos. Estaba escuchando a un pastor bautista. Él ya falleció desde hace años, pero siempre me encantó su ministerio. Él me hizo reír porque él dijo que yo jamás sabía cuán difícil era dejar de pecar hasta que traté de dejar de pecar con mis fuerzas y habilidades. Así es. Bueno, porque eso es muy cierto. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y queremos vivir para Dios,
y tratamos de vivir para Dios por nuestras fuerzas y métodos y maneras, nos enteramos de cuán difícil es, cuán imposible es vivir y tener victoria sobre el pecado. Yo siento que la iglesia moderna tiene ya enfrentado este problema del pecado y lo que han hecho no funciona. Y a través de ignorancia, ellos recurren a otra cosa para tratar de arreglar el problema y eso no va a funcionar. Desesperación. Así es, desesperación, claro que sí. Pero esto es un verdadero problema. Yo sé que, bueno, yo lo mencioné en la previa programación, pero cuando tuvieron esa reunión y en Pensacola duró creo que 2 años. Y tuvimos una cantidad de hermanos que pasaron por aquí de camino a aquel lugar. Y yo recuerdo uno que dijo, yo espero que esto me funcione, porque si no, no sé qué voy a hacer. Y no sé cuál era el problema, porque yo no le pregunté, eso no me concernía, pero no iba a funcionar. Estaban dependiendo de que predicadores se impusieran las manos sobre ellos y creemos en eso, ¿no? Creemos en imponer las manos, pero si su fe continúa estando así, usted no va a tener victoria. No va a funcionar. Tenemos que ir a la pausa, pero las experiencias de Dios a veces pueden darnos una idea de libertad durante un poco de tiempo, pero el mantenimiento correcto de la experiencia de salvación del cristiano tiene que centrarse alrededor de la fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario. Eso es lo que nos da el poder del Espíritu Santo a nivel consistente. Eso Sí. y solamente eso. El Espíritu Santo no es una de varias respuestas. Es la única respuesta. Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Este mensaje de la cruz, como ya lo hemos dicho, es la única solución para este problema del pecado. Y permítanme hacerles esta pregunta. Aaron predica en distintas iglesias todo el tiempo y Dave predica en muchas iglesias. Bueno, todos ustedes lo hacen. ¿Y cuál es el pensamiento de los predicadores cuando escuchan este mensaje y escuchan que decimos, si el pecado es un problema, la única respuesta es la cruz de Cristo? ¿Ellos tienen algún comentario en lo absoluto? Cualquiera de ustedes puede contestar. Hermano Swagger, las veces que yo he podido compartir el mensaje de la cruz con las iglesias a las que he visitado, se han recibido bien y le doy gracias a Dios por Excelente. eso. Muy Sí, bien. señor. Yo estaba en una iglesia este fin de semana con un pastor que no está... Bueno, el pastor, él me conoce este ministerio, pero... Bueno, él me preguntó, me dijo, ¿por qué es que algunas personas piensan que el ministerio no predica la cruz? Él dijo, yo acabo de comenzar a sintonizar la programación. Él dijo, yo no conozco ningún ministerio en Estados Unidos que predique o que hable de la cruz más que ustedes. Y después él dijo, a mí me encanta. Y ahora, estas son sus palabras, lo voy a parafrasear, pero él me dijo, me encanta lo que yo escucho en la programación. Y él dijo, definitivamente es de lo que necesitamos más. Así que yo siento como que... Disculpa, pero están diciendo que no predicamos la Bueno, cruz. es que hay algunos allá afuera que son negativos y que dicen que no, pero este hermano que está completamente removido de nuestro mundo me dijo, yo no puedo pensar en ningún otro ministerio que enfatice la cruz más que el ministerio Jimmy Swaggart, y él me dijo de lo que usted está hablando. Pero bueno, la manera como él lo describió fue como lo que Tommy Bates dijo, que lo hace él reexaminar la idea de predicar la cruz, lo que significa y qué significa para la santificación. Este pastor en particular en Houston, al que yo me estoy refiriendo, él mismo dijo, yo voy a escuchar esta cadena, voy a escuchar esta programación
Y él está muy a favor de lo que está escuchando. A él le encanta lo que está escuchando y está siendo iluminado de parte del Espíritu Santo hacia él. Entonces, como dijo el hermano Adam, yo en su mayoría he recibido respuesta positiva en las asambleas de Dios a las que yo visito. Voy a muchas iglesias de las asambleas de Dios y Bien. es con lo que yo crecí, es mi iglesia natal y es donde mucha de la gente que yo conozco está. Hay personas que jamás hubieran visto esta cadena, aún unos años atrás que comenzaron a ver esta cadena por causa de que ellos ven la dirección de las cosas, ellos ven, como usted dijo, lo que no ha funcionado y están buscando lo que funciona. Así que ellos están viendo los servicios, viendo la programación y para mí, bueno, en su mayoría ha sido una recepción bastante positiva en cuanto a la Lo único que la predicación. iglesia moderna conoce sobre la cruz es Jesús murió por mí. Y eso pues es algo tremendo. No podría ser una realidad mayor. Y es maravilloso. Pero es el límite en lo que tiene que ver con la cruz siendo la respuesta para la santificación y cómo vivimos para Dios diariamente. No creo que, a menos de que lo aprendan aquí. Mire, no yo veo creo que cómo. se está haciendo más popular, pero en general aún no se enfatiza, por lo menos en las Así iglesias que yo es, visito. así es. Y ahora se está haciendo más popular, pero hablamos de el avivamiento de Brownsville un momento en el segmento pasado y yo quería hacer una declaración. Mi tía, ella estuvo en un estado de depresión severa. Estaba en un estado de estar adicta a drogas prescritas. Estaba en un estado muy malo, ambos físicamente y emocionalmente, mentalmente. Ella fue al avivamiento de Brownsville en 1999 y tuvo un encuentro poderoso con Dios, como el hermano Larson dijo, un encuentro genuino muy poderoso con Dios, en el que ella ya no estaba adicta a las drogas, ya no estaba en ese estado de depresión, pero lo que hizo la diferencia en su vida es que mi tía siempre ha sido muy devota en su caminar con Dios, siempre ha sido una mujer de oración, siempre ha sido una mujer de la palabra, pero después de que esa experiencia del avivamiento pasó, el mantenimiento, como lo que usted dijo, en su propia manera de entender la cruz, sin poder articularlo como nosotros, pero comenzando a comprender eso, ha sido la clave para su victoria a través de todo eso los últimos 20 años. Fue por causa del mantenimiento de todo. Y eso es, para mí, una de las cosas más valiosas de esta enseñanza, porque yo crecí en el avivamiento, en esa cultura, y he tratado de vivir en la cima, de cima a cima, pero fueron aquellos lunes en la mañana que teníamos que vivir después de los servicios, teniendo que saber cómo vivir para Dios. Es lo que faltaba. Bueno, yo estoy de acuerdo con el hermano Larson y con la idea de que Dios, porque he estado en servicios, encuentros poderosos con Dios, Dios ha cambiado mi vida de maneras profundas y yo lo he visto a Él hacerlo con personas, pero es ese aprendizaje de cómo, muy bien, bueno, ahora que el avivamiento ya terminó, ya volvimos a casa, cómo vivimos para Dios Así es. de día a día, Así es. eso Sí, es lo que ha amén. faltado. Aquel predicador que solía decir, no se trata de cuán alto volamos, sino de cuándo aterricemos, cómo caminamos. Eso es lo que el mensaje de la cruz hace. Nos ayuda en ese caminar diario. Así que cualquier cosa que haya sucedido en ese avivamiento en particular, yo conocí a algunos de los líderes de ese avivamiento. Yo mismo fui a ese avivamiento y fue mucha parte de mi vida en mi experiencia colegial. Sé que habían moveres de Dios poderosos, pero la continuación, el énfasis, el enfoque necesitaba estar no en la manifestación ni tampoco en el mover del Espíritu, sino en la cruz de Cristo misma. En eso es lo que faltaba, no solamente en ese avivamiento, sino en muchos avivamientos modernos. Por eso siento que se acaban, por eso siento como que no continúan, porque tenemos el enfoque incorrecto. Sí. O como ustedes que han dicho, y es tan importante repetir el objeto correcto de fe. Doctor Watts, lo que usted ha dicho es algo que se tiene que repetir una y otra vez. Y nosotros vivimos un mover de Dios porque Dios tiene misericordia, es amable, está lleno de amor.
Y vivimos eso, y eso es maravilloso, y gracias a Dios por ello. No podemos sobrevivir de otra manera. Pero una vez salimos de la iglesia, no sabemos qué vamos a hacer a continuación. Sí, amén. Y lo que estamos enseñando, yo nunca lo he escuchado en toda mi vida, en ninguna parte, hasta que el Señor abrió la puerta a nosotros. Y empezamos a entender un poco, enfatizando el hecho de que tenemos mucho más que aprender, ¿no? Pero como su tía y cualquier persona que sea un buen cristiano, ¿qué hacer después o a continuación? Sí, ¿Cómo así es. cuidar este caminar con Dios y crecer en la gracia y el conocimiento del Señor? No sabemos hacerlo. Sí. Y nos Amén. encontraremos decayendo y cayendo, no todo el mundo, pero muchos se encontrarán cayendo de vuelta en el mismo problema que ya hemos tenido y aún peor. Y mucha gente simplemente quiere conducir por allí encontrando el próximo mover de Dios, quién tiene avivamiento, quién lo tiene, Así es. y viven de, bueno, Brownsville ya terminó, ahora voy a ir a este otro avivamiento y aquel Voy a otro hacer de allá. esta pregunta. ¿Los No podemos los culpar puedo por culpar eso? porque sienten como que es la fuente de victoria, porque eso es lo que se nos ha enseñado en el pentecostalismo clásico, que eso nos va a dar la victoria. Entonces, Permanecer en la cima es lo sí, que lo que logra. estar en la cima es lo que Pero nos hace conectado tener la a toda victoria. cima de montaña hay un valle. Así Sí. es. Entonces la gente quiere viajar de experiencia a experiencia y buscar lo próximo. Y cuando, por ejemplo, un mover soberano de Dios, como lo que hemos visto a lo largo de los años en diferentes lugares, definitivamente no queremos descartarlo, pero no podemos vivir de avivamiento a avivamiento. Así es. Correcto. Y mucho de esto es como Dave dijo, es Sí, desesperación. exactamente eso es lo Sí. que es. Simplemente desesperación. No saben qué hacer. Y es como el hermano dijo, espero que funcione. Sí. Si no, no sé qué voy a Sí, hacer. amén. Bien. Eso una vez más nos muestra que nuestra mentalidad regularmente, diariamente con Dios, no está establecida en el objeto correcto. Este es el problema y una vez más, tal como hemos enseñado eso ya casi un cuarto de siglo, la oposición siempre vendrá de gente que se ha propuesto a que su proceso, el que ellos han aceptado, es el proceso correcto. Y usualmente es un sistema de leyes y reglas, rutinas y disciplinas. Todos ellos, en su mayoría, son bíblicos o experiencias que son verdaderas y bíblicas como lo que hemos mencionado ya. Pero las experiencias, y gracias a Dios por las experiencias, no debemos descartar ninguna de ellas. Son Así es, necesitadas así es. y maravillosas. Debemos esperarlas y debemos Y fueron quererlas. salvos, pero el Espíritu de Dios los movió y creemos que lo hizo. Y se movió, Lo hizo, sí, así pero es. al mismo tiempo, el mantenimiento, ese caminar diario, es lo que debemos saber para poder mantener lo que Dios nos ha dado. Nadie, mire, el avivamiento por su naturaleza va a terminar, va a parar, pero se supone que debe traernos la habilidad de movernos hacia adelante consistentemente. La razón por qué no ha sucedido es porque en nuestros avivamientos hemos experimentado la presencia de Dios, pero no hemos entendido el plan de Dios. El plan de Dios Eso es caminar por fe, no por obras, es guardar nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Él ha logrado, y depender de eso, crecer en la gracia. ¿Cómo se crece en la gracia? Usted sabe cómo crecer en el conocimiento, hay que incrementarlo, pero en la gracia, crecer en la gracia significa que aprendemos a recibir más de lo que no nos ganamos ni nos merecemos. Y eso tiene que ser como mantenemos nuestra experiencia cristiana. Eso es lo que se hace por fe. El Bueno. justo, por la fe, vivirá. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Y no se pierdan la próxima programación. Yo quiero tratar con algo en la próxima programación que es muy importante. Y yo, pues, espero que ustedes no se lo pierdan porque cambiará sus vidas por la gracia de Dios. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.